¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra sesión de Academia en Actus. El día de hoy pues estamos de manteles largos porque justamente pues para empezar el tema, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy, que es justamente el manejo de inteligencia artificial. Como ustedes recordarán, justamente este año, dentro de los criterios de evaluación que se están manejando para la competencia nacional, pues justamente se está agregando un nuevo criterio que por un lado, pues justamente habla del manejo de la inteligencia artificial y del tema de cómo justamente ustedes pueden utilizar estas nuevas herramientas para eficientar justamente pues su emprendimiento. Tal cual el nuevo criterio de evaluación, lo que les pregunta y lo que le estará preguntando a los jueces para evaluar es cómo el emprendimiento utiliza de manera ética y profesional inteligencia artificial para generar beneficios para la empresa y sus stakeholders, ya sea en tema de ahorro de recursos, incremento de calidad, aumento de ventas, etcétera. Justo por eso es que el día de hoy, pues tenemos a una persona que nos acompaña y bueno, pues les pido que por favor me apoyen a darle una cálida bienvenida justamente a un buen amigo y también aliado de Nactus. Él es Emanuel Ortiz, Solution Consulting Country Senior Manager para Workday. Emanuel tiene una vasta experiencia justamente en el tema de manejo de inteligencia artificial. Los que nos acompañaron en la competencia nacional el año pasado, pues justamente lo recordarán porque fue parte de nuestro panel de inteligencia artificial. Y pues bueno, hoy justamente nos abre un espacio de su muy apretada agenda para estar con nosotros. Emanuel, si estás por aquí, pues adelante, te escuchamos. Gracias por estar aquí con nuestros próximos competidores de la competencia nacional de Enactus México, con nuestros emprendedores en Acters. Un gusto tenerte con nosotros y pues ahora sí que el uso de la palabra es todo tuyo, estimado. Muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y la verdad, yo me siento un poco raro si no prendo mi cámara, porque siento que estoy hablando con máquinas, así que voy a prender mi cámara por si alguno de ustedes quiere unirse a esto, está bienvenido. Y bueno, pues muchísimas gracias, Lalo. Como te decía, para mí es un gusto estar con ustedes, poder platicar un poquito de todo este nuevo tema que traemos hoy en día con relación a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Creo que por todos lados donde vamos oímos inteligencia artificial, IA, 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 y el objetivo es entender un poquito qué es la inteligencia artificial, pero también cómo viene directamente a apoyar a las organizaciones, ¿ok? Y más cuando soy emprendedor, de qué manera un tema de inteligencia artificial viene en cierto sentido a apalancar mis procesos de negocio, a apalancar mi proyecto y eficientar todo el tema de costos, todo el tema de beneficios y en donde yo puedo en cierto sentido tener más rentabilidad como organización. ¿Ok? Así que por favor siéntanse libres de quitar el mute cuando tengan alguna pregunta, algo que no les quede claro, algo que no entiendan. Por favor háganmelo saber y con muchísimo gusto podemos profundizar un poquito más en ello. ¿Vale? Bueno. Un poco sobre mí, como bien comentó Eduardo, bueno, soy Manuel Ortiz, soy Country Manager en Workday en América Latina y ya tengo más de 20 años de experiencia trabajando con muchísimas organizaciones, ¿ok? En donde he tenido la posibilidad de participar en proyectos de innovación, en proyectos de transformación digital, y muy desde el punto de vista de entrepreneur, cómo ayudar a las organizaciones a maximizar en cierto sentido sus operaciones y que éstas puedan alcanzar sus objetivos de negocio como tal, o en su momento su punto de equilibrio, o optimizar procesos, pero todo esto apalancado desde una perspectiva de tecnología. ¿Ok? Y creo que este es un tema bastante relevante porque al final viene en boga a lo que hoy en día estamos nosotros, en cierto sentido, vislumbrando dentro de las organizaciones, ¿no? I've never seen a fax machine. I don't know what a Rolodex is. Email? I text or Snapchat. Just because I still love playgrounds doesn't mean I don't know how to encrypt my browser history. You kept your diary locked up. Mine is online. You listen to CDs. I stream. You fight over the remote. I stream. This is my password. Your business is like a shark. You gotta keep moving forward or you die. So, if you want your business, any business, to thrive, you've got to face the facts.
The world was a very different place back when I was, like, 5. And by the time I'm like 15, it's gonna be a whole other different place. So learn from us. We're hopeful and creative, and we don't let limitations scare us. And we're gonna be your customers. And your employees. Maybe even your boss. Hoy en día, en el mundo global, y las organizaciones están enfrentando diferentes retos en el day by day. Nos enfrentamos retos que tienen que ver con temas de estrategia, temas de tácticas en el negocio, cómo hoy en día las regulaciones en cierto sentido para diferentes industrias están cambiando desde una perspectiva bastante rápida, ¿no? Entonces, aquí el punto es de qué manera yo me puedo enfrentar directamente a estos cambios, los puedo ejecutar de una manera más rápida y también yo puedo empezar a medir directamente estos cambios. Desde hace 2 décadas, ya nos introdujeron al mundo del Big Data, ¿no? Y hace 2 años, a duras penas, ya apareció ChatGPT. Aquí el punto es, con esta evolución tan rápida, ¿cómo hoy en día mi organización se centra en el poder para automatizar en cierto sentido y poder ingresar en todos mis procesos la tecnología porque está siendo desde un punto de vista muy avasallador, ¿no? Y hoy en día ya nos enfrentamos a una cuarta ola, a un cambio tecnológico que viene en cierto sentido a romper la barrera o la forma en la que hacemos las cosas en las organizaciones, y es el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos ya en el cambio en que la inteligencia artificial en cierto sentido viene a adoptar y a apoyar los procesos dentro de cualquier organización. Viene directamente a apalancarlos, a mejorarlos, a optimizarlos y en cierto sentido a hacer o liberarle tiempo al hombre para que éste se enfoque realmente en las actividades de valor para su organización. Escuchen esto, realmente la inteligencia artificial está para liberarle tiempo al trabajador y que éste pueda utilizar ese tiempo para tomar decisiones de negocio. Realmente este es un punto importante y sobre el cual yo sugeriría que empezaran a pensar en el uso de la inteligencia artificial en sus proyectos. ¿Ok? No porque yo le ponga un agente a mi proyecto va a ser mejor o va a ser peor. No. Aquí el uso de la inteligencia artificial es cómo yo optimizo cada uno de mis recursos, como usted le quiera llamar al recurso directamente, para alcanzar mis objetivos de negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes entiendan algo que se le conoce como la brecha del rendimiento. Hoy en día, las organizaciones cualquiera, sin importar el tamaño, que tú seas un emprendedor, una organización pyme, mediana o grande, no importa, todos se enfrentan directamente al mismo problema. Y es la capacidad de adopción de nuevas tecnologías, y en este caso es de inteligencia artificial. Podemos observar básicamente en esta línea cómo las empresas tienen una baja adopción de cualquier tipo de tecnología y en este caso de inteligencia artificial. Pero vean realmente cuál es la capacidad hoy en día que están teniendo los modelos de inteligencia artificial en el mercado, donde ya casi, en cierto sentido, alcanzan al expertise del hombre. Estamos a años, por no decir meses o semanas, de que la inteligencia artificial sobrepase la forma o la capacidad o la paridad de expertise que el ser humano tiene. Esto es algo insólito, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día podemos observar que las organizaciones no tienen directamente la capacidad para poder adaptar y adoptar el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, o no solamente de inteligencia artificial, de cualquier otro tipo de herramientas que el mercado disponga o ponga a su disposición como tal. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy simple de cómo hemos ido acelerando la adopción de ciertas tecnologías. ¿Ok? Podemos observar algo que se le conoce como el viaje de los 50 millones de usuarios. O sea, ¿cuánto tiempo tardó el teléfono en llegar a 50 millones de usuarios? ¿Cuánto tiempo tardó la radio? ¿Cuánto tiempo tardó la televisión? ¿Cuánto tiempo tardó el internet en llegar a 50 millones de usuarios? ¿Ok? ¿Alguno se atrevería a adivinar cuánto tiempo tardó el teléfono en llegar a 50 millones de usuarios?
El teléfono tardó en llegar a 50 millones de usuarios en más de 75 años. Y si nos vamos a la radio lo hizo solamente en 38 años. Y si nos vamos a la televisión, 14 años. Y si nos vamos a la internet, 4 años. Vean cómo ha ido acelerándose o disminuyéndose, mejor dicho, ¿ok? El tiempo en que las tecnologías llegan a más usuarios o más usuarios las adoptan como tal. Ahora bien, veamos Facebook. Facebook tardó 3.5 años en llegar a 50 millones de usuarios. Pero si nos vamos a Twitter o lo que ahora es X, tardó 2 años. Y si nos vamos a un juego que seguramente todos conocen, que es Angry Birds, ellos tardaron solo 35 días en llegar a 50 millones de usuarios. Es más, el tráiler de la película Avengers Endgame tardó 4.15 horas en llegar a 50 millones de usuarios. Pasamos de 75 años a horas, o inclusive hoy ya a minutos, en llegar a un alcance masivo con el uso de la tecnología. Y esto es algo que todos debemos ser conscientes porque el cambio es inevitable, ¿ok? Todas las organizaciones, sin importar el tamaño, deben de estar cambiando constantemente e ir incorporando tecnologías, y en este caso, tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto se vuelve en la nueva normalidad de las organizaciones. Esto se vuelve directamente en algo tradicional o como se le conoce, un commodity. Cuando sale una nueva tecnología que está en trending, ¿ok? Nosotros empezamos a desarrollar nuevos productos y servicios basados en esta tecnología. Y eso genera nuevos modelos de negocios, ¿ok? Antes no teníamos modelos de negocio de streaming, antes no teníamos modelos de tokenización o de pago por llamado o pago por consulta a una IA. No lo teníamos. Esto se da directamente después de que salen nuevas tecnologías. Pero hoy en día eso se vuelve en la nueva normalidad. Eso se vuelve en algo cotidiano. Y eso nos lleva a un estándar para que una nueva tecnología, cuando ésta salga, vuelva a crear nuevos productos y servicios y al final se vuelva a estandarizar. Y esto es relevante que ustedes lo tengan presente como emprendedores porque al final lo que hoy en día es trending, mañana va a ser la normalidad. Lo que hoy en día ustedes posicionen dentro de su modelo de negocio, para el día de mañana va a ser la nueva normal. Y es por eso que ustedes deben de estar desarrollando en sus modelos de emprendimiento el ciclo de vida de su producto para saber en qué momento van a incorporar nuevas tecnologías, en qué momento van a incorporar nuevas herramientas de inteligencia artificial, ¿ok? Para enriquecer y potencializar sus aplicaciones. Pero ahora bien, vayámonos a lo más básico, la definición de inteligencia artificial y los componentes de la inteligencia artificial. ¿Ok? Si nos vamos directamente hacia los libros, ok, vamos a buscar en Harvard, vamos a buscar en diccionarios. La inteligencia artificial simplemente es la capacidad de un sistema de cómputo que realice tareas transaccionales y tradicionales que en su momento requieren inteligencia humana, como puede ser el razonamiento, aprendizaje, percepción y la toma de decisiones. Esto es fundamental. Hoy en día la inteligencia artificial empieza a razonar y a aprender de todo el input que nosotros les estamos metiendo. Hay que diferenciar entre diversos componentes de la inteligencia artificial, porque no todo es machine learning o la inteligencia artificial en cierto sentido no es machine learning. El machine learning es un componente de la inteligencia artificial. Los chatbots tradicionales que antes veíamos no es inteligencia artificial, son mecanismos para alimentar inteligencia artificial. ¿Ok? Para alimentar estos modelos de lenguajes largos que simplemente vienen siendo los modelos sobre los cuales la inteligencia artificial viene directamente a tomar la información y a empezar a razonar y a tener un aprendizaje con base en la información que están en estos modelos de lenguajes largos, ¿ok?
para, en cierto sentido, tomar decisiones de negocio o darnos a nosotros los inputs necesarios para la toma de decisiones. Y eso nos lleva a tener inteligencia artificial avanzada o multimodal que no requiere en cierto sentido estar en una computadora y que en cierto sentido depende de muchísimos canales de comunicación. ¿Ok? Ahora bien, hay diferentes definiciones en temas de inteligencia artificial y dependiendo quién consuma la inteligencia artificial, tiene un propósito específico, ¿ok? Si nosotros somos una organización o una empresa, que es el objetivo que ustedes tienen, simplemente empezamos a optar por agentes o modelos de agentes que simplemente estos actúan de forma independiente para poder lograr ciertos objetivos. Es decir, la inteligencia artificial se compone de diversos, llamémosle pilares, y uno de ellos son los agentes de inteligencia artificial, que simplemente son los elementos de comunicación. ¿Ok? Y lo interesante es que entre los diferentes agentes a nivel de organización deben de poder hablarse y comunicarse para en cierto sentido poder optimizar mis procesos. La inteligencia artificial que cada uno de nosotros utilizamos en nuestras casas, en nuestro día a día, con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, que quieran, son inteligencias artificiales generativas. ¿Por qué? Porque nos permiten solamente crear contenido nuevo basado en ciertos patrones. ¿Ok? Seguramente todos ustedes utilizan inteligencia artificial para crear presentaciones, para traducir un documento, para crear un correo electrónico, lo que fuese, ¿ok? Y está bien, porque al final eso les ayuda y les quita actividades en las cuales ustedes gastan tiempo, ¿ok? Y está perfecto. Pero aquí el objetivo es cómo una organización puede utilizar esas herramientas, esas tareas pequeñas para liberarle espacio a las personas mediante agentes de inteligencia artificial, ¿ok? Una inteligencia artificial podría ser generativa, ¿ok? Podría ser que yo le pida directamente a ChatGPT, oye, dime cuál va a ser el clima que tendremos en Nueva York la siguiente semana. Y te va a decir, ok, perfecto, el clima de Nueva York, de acuerdo a esto y de acuerdo a las diferentes fuentes a las cuales yo tengo acceso, es caluroso entre 25 y 30 grados, ok, hasta ahí. Ahora bien, un agente de inteligencia artificial te va a llevar al siguiente nivel, ¿ok? Te va a decir, perfecto, pero como veo que ya tienes un vuelo reservado para tu viaje a Nueva York, te recomiendo que lleves este tipo de ropa, pero adicional veo que no tienes buqueado el hotel, entonces estas son las opciones de hoteles que tienes y adicional a esto, ¿ok? Te voy a sugerir que ya tengas comprado el transporte hotel, aeropuerto hotel. Es la capacidad de poder interactuar con diferentes herramientas de mi ecosistema para entregarme a mí algo en común o para poderme a mí entregar un resultado per se. Eso es realmente la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y los modelos de agentes que las organizaciones hoy en día utilizan. ¿Por qué? Porque un agente al final permite poder percibir detalles y, ojo, contexto. Este es el punto principal. Los agentes requieren un contexto. La inteligencia artificial al final va a almacenar información a través de los LLMs, pero los agentes requieren un contexto del entorno que los rodea para así poder entregar pasos precisos y razonados con un objetivo específico. Es decir, hoy en día los agentes de inteligencia artificial entienden, piensan, actúan y aprenden con base en lo que yo le voy diciendo. ¿Ok? Pero esto es re importante, ¿por qué? Porque como se los comentaba, estos agentes o la inteligencia artificial se basan en los modelos de lenguajes largos, ¿ok? Que simplemente estos modelos de lenguajes largos es conocimiento. Si queremos vernos muy abruptos, datos, ¿ok? Información. Lagos de datos que están por doquier. Pero ahora, si nosotros lo vamos a aplicar a un modelo de emprendimiento,
Nosotros tenemos la ventaja. ¿Por qué? Porque los LLM saben casi todo, ¿no? O sea, sabrán las teorías de lo que fuese, pero lo que no saben y es cómo opera su negocio, cómo opera su proyecto. Eso no lo saben los LLMs. Y aquí es donde entra el valor del uso de inteligencia artificial en sus proyectos, porque entonces, ahora sí, yo tengo la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para que me dé recomendaciones de mejor operativa, de reducción de costos, de incremento de márgenes, de lo que fuese. Para eso es el uso de la inteligencia artificial en los negocios, no para tareas del day by day, es para eso, para que yo pueda tomar decisiones de negocios. Y por eso es importante diferenciar, ¿ok? El uso de las diferentes herramientas, porque no todo va a ser IA, no todo se va a manejar por IA y no todo en este mundo es inteligencia artificial. Hoy en día no nos salvamos de los datos determinísticos y los datos probabilísticos. La inteligencia artificial siempre te va a dar datos probabilísticos, ¿ok? Porque se va a basar en modelos matemáticos que ya existen en estos lenguajes de modelos largos, ¿ok? En estos LLMs. Siempre te va a dar modelos probabilísticos. No te va a decir la certeza. Ahora bien, ¿en qué se basa? En modelos determinísticos. ¿Y qué es un modelo determinístico? Cualquier sistema de gestión en su empresa, cualquier base de datos, cualquier sistema que ustedes tengan para facturar, para cobrar, para comprar, para reclutar, para procesar, para hacer la manufactura, ¿ok? Para hacer sus modelos de replenishment en el inventario, para gestionar los casos con clientes, para las llamadas en frío con el servicio al cliente, para medir lo que fuese. Esto es relevante, ¿ok? Porque al final la inteligencia artificial siempre se va a basar de los datos determinísticos que yo tenga en mis sistemas de gestión, por cualquier sistema de gestión, inclusive hasta mi sistema contable, donde yo llevo la contabilidad de mi empresa, ahí se va a basar y con base en eso, la inteligencia artificial va a aprender y va a sugerirme ciertas decisiones de negocio. Porque al final la inteligencia artificial o la superinteligencia en acción permite en cierto sentido a las organizaciones tres cosas o el objetivo es que las organizaciones la utilicen en tres momentos principales. Primeramente, ok, buscar información, asistir al empleado y generar agentes de inteligencia artificial. O simplemente es hace- am, asistir y transformar procesos de negocio. Es decir, yo mediante un agente de inteligencia artificial puedo buscar de manera rápida cualquier información que yo tenga sobre mi negocio o que yo tenga sobre mi organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a poder conectar todas las fuentes de inteligencia artificial, perdón, todas las fuentes de negocio a mi inteligencia artificial y yo le voy a poder preguntar lo que yo quiera. ¿Para qué? Para que esto me va a permitir ahorrar tiempo. ¿Ok? Ahora, con la parte del asistente, yo tengo la capacidad de poder automatizar las respuestas, pero con los agentes yo tengo la capacidad de transformar procesos end-to-end. Esto es relevante, porque hoy en día el implementar ciertos agentes de inteligencia artificial en mi organización me permiten transformar mis procesos de negocio de inicio a fin. ¿Y cómo yo puedo implementar o qué agentes de inteligencia artificial yo puedo implementar en mis organizaciones? Bueno, chicos, hay N cantidad de casos de uso para poder implementar en las organizaciones. ¿Por qué digo N? Porque al final esto lleva más de 10 años de evolución. No es algo nuevo que en el que salió con ChatGPT, no. Yo recuerdo que cuando iba a la universidad hace bastantes años ya empezábamos a generar LLMs, ¿ok? No es algo de hoy, es algo que llevamos ya más de 10 años nosotros trabajando en temas de tecnología.
Y hoy en día yo puedo tener diversos tipos de agentes, agentes para reclutar, para hacer una manufactura más lean, para hacer un replenishment más automatizado, para poder hacer el envío de facturas automáticas, cobros automáticos, para poder, algo muy simple, gastos de viaje, buquear hoteles, para todo eso ya existe un agente. ¿Ok? Inclusive para yo poder desempeñar en cierto sentido o evaluar mejor a mis colaboradores dentro de mi organización, ¿ok? Saber cuál es mi estrategia que yo voy a tener en temas de skilling, temas de reskilling dentro de mi empresa, ¿no? De qué manera yo voy a capacitar mejor o tengo que tener una estrategia nueva de capacitación para aumentar más las habilidades. Ah, temas de segregación de funciones, es decir, temas que tengan que ver con auditoría, ¿ok? Donde el comprador no pueda ser el mismo que pague porque ya entramos en un conflicto, ¿no? Una posible penalidad, ¿no? Donde inclusive la gente me diga, oye, ¿sabes qué? Eduardo no puede ser o no puede tener privilegios de pagar la nómina porque él recluta, entonces a lo mejor él en sus procesos o se le hace fácil en cierto sentido subir empleados fantasma y a lo mejor, no lo sé, el proceso de la nómina y digo, puede haber muchísima fuga de dinero. El punto aquí es que hoy en día existen diversos agentes de inteligencia artificial, ¿ok? Que vienen en cierto sentido a optimizar el desempeño dentro de mi organización. Y las organizaciones deben de empezar a adoptar el uso de inteligencia artificial de una forma gradual, de una forma que ellos vayan llevando paso a paso. Como por ejemplo, primera puede ser con pilotos de inteligencia artificial, ¿ok? Para resolver en cierto sentido, ciertas características o funcionalidades para su organización. ¿Ok? Otra parte que tiene que ser con ya pilotos más automatizados para que cubran tareas end-to-end con algunas intervenciones humanas. De ahí irnos a ya tener agentes en cierto sentido que automaticen procesos hasta llegar a un punto de agentes autónomos. Ojo, en ningún momento de esta presentación hemos hablado de que la inteligencia artificial viene a sustituir las capacidades o al talento dentro de las organizaciones. Ojo, ¿ok? Lo que sí es importante es que nosotros sepamos que el uso de la inteligencia artificial es una habilidad que todos necesitamos tener, porque si no, para el 2030 ya vamos a ser analfabetas funcionales. Esto es importante. Si yo no empiezo a utilizar inteligencia artificial en cualquier actividad de mi día a día, para el 2030 es como si yo no supiese utilizar un computador. Así es simple. Me voy a quedar con un rezago tecnológico muy grande en mi organización o en mi persona. Y es relevante, ¿por qué? Porque al final, hoy en día, ha habido muchísima polémica con el uso de la IA para sustituir ciertos colaboradores, ¿no? Ha habido empresas, ¿ok? Donde yo he participado que han implementado en la tecnología de inteligencia artificial y lo que sucede es que se optimizan tanto los procesos que el recurso que tenía yo en ese departamento pasa a formar parte de otro departamento porque yo tengo habilidades o tengo estrategias para recapacitar a este colaborador y ponerlo en otras actividades, pero nunca viene a sustituir al empleado, porque en el momento que tú le entregues el poder a la inteligencia artificial para tomar decisiones, va a costar más que tener a un empleado. ¿Por qué? ¿Por qué la inteligencia artificial va a basarse solamente en temas predictivos? ¿Ok? No en factos. Esto es un tema relevante, ¿vale? Hoy en día a las organizaciones que han decidido dejar todo en manos de inteligencia artificial, se llegan a topar con momentos en que la inteligencia artificial alucina, en que la inteligencia artificial ya está tomando decisiones que no debería de tomar o que no van por el camino o con la estrategia adecuada de la organización. Esto es un tema relevante, porque algo que la inteligencia artificial hasta el día de hoy no nos va a poder quitar es nuestro libre albedrío.
la capacidad de nosotros poder tomar decisiones. ¿La inteligencia artificial me va a poder recomendar algo? Sí, claro, pero está en mí como ser humano el aceptar la recomendación o simplemente no aceptarla. Como por ejemplo, los agentes para reclutar. El agente te va a decir si la persona o el candidato cumple o no cumple con los requisitos, pero nunca te va a decir no lo contrates. Esa ya va a ser decisión del reclutador con base en ciertos parámetros, políticas, lineamientos, valores, lo que fuese. Pero aquí lo relevante es que la inteligencia te va a dar opciones y tú como ser humano tienes la capacidad al día de hoy de tomar la decisión, no la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a que hoy en día las organizaciones están presentando diversos desafíos al momento de implementar tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué desafíos? Bueno, primeramente hablábamos de que hoy en día el primer desafío es identificar las áreas del negocio en la que la inteligencia artificial aportará un valor que sea medible y seleccionar el caso de uso que sea adecuado para la organización. Las empresas que se involucran con nuevas herramientas siempre tienen que estar bajo presión y es importante que siempre vean el retorno de inversión que están teniendo. Por eso es importante identificar cuál es el caso de uso que va a traer mayor valor y mejor retorno de inversión a mi organización, porque es una inversión la que yo voy a hacer. Luego, se pierde demasiado tiempo hoy en día en experiencias poco intuitivas que en cierto sentido aumentan las distracciones, ¿ok? Y la sobrecarga cognitiva del usuario. Los usuarios deben de ser capaces de encontrar la información completa, ¿ok? Tener tareas automatizadas y gestionar fácilmente los procesos. Entonces, necesito una inteligencia artificial que tenga una experiencia de usuario que sea completamente amigable. Y es difícil seguir el ritmo de innovación de la inteligencia artificial que hoy en día exige a las empresas porque está avanzando muy rápido la inteligencia artificial. Entonces, necesito hacerme partner con alguien o con alguna organización que lleve este mismo ritmo de aceleración que el mismo mercado me está demandando. Y finalmente, chicos, nada de esto importa. Nada de lo que hemos platicado en los últimos 43 minutos importa si hay una falta en la confianza que provoca la poca adopción de soluciones de inteligencia artificial. Los datos, ¿se acuerdan que les comentaba que al final la inteligencia artificial se va a basar en los datos determinísticos de su organización? Los datos deben de estar seguros, deben de estar protegidos y se necesita tener visibilidad y control de los mismos datos que van a entrenar a estos modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Y por supuesto, debe de haber confianza en que los resultados de la inteligencia artificial van a ser precisos, van a ser relevantes, ¿ok? Y van a ser de calidad. ¿Por qué? Porque garbage in, garbage out. Esto es fundamental, ¿ok? Si yo no tengo datos limpios en mi organización, sin importar el mejor modelo de inteligencia artificial que yo tenga, va a salir basura. Es importante que ustedes, hoy en día como emprendedores, uno de sus principales lineamientos sea que todos los datos de su organización estén limpios. ¿Ok? No digo que no tengamos errores en las transacciones, no, que el mismo dato esté limpio. ¿Para qué? Para que al momento en el que yo alimente mis modelos, pues simplemente no me salga cosas que yo no quiero o yo no necesito. Porque entonces yo empiezo a tomar decisiones de negocio que en cierto sentido no apoyan a mi organización. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de una herramienta de inteligencia artificial que viene en cierto sentido a optimizar el desempeño de diversas organizaciones. ¿Vale?
Vamos a ver. En- Meet Sana from Workday, your universal AI for work. One place where AI agents can find, create, and automate things on your behalf, like workflows. Just set them up once, and all your repetitive work runs in the background. Sana also creates things for you, like a hiring dashboard or a job requisition grounded in Workday data. It can even take actions in your apps, and getting answers has never been easier. From HR, finance, and IT to every team in between, Sana adapts to the way your business works. This is possible because Sana connects to all your tools and info and adds what only Workday knows. Built with security at the core, Sana keeps your data private and protected. And you get more than a tool. You'll have access to a dedicated team of AI strategists who help your people learn and use AI every day. Welcome to Superintelligence for Work. Esto es importante, chicos, porque esto solo es un ejemplo de la capacidad o de la inmensidad de inteligencia artificial que hoy en día existe en el mercado. ¿Ok? Pero lo relevante de esto es, imagínense que ustedes pudieran crear agentes en diversos procesos de su organización. ¿Qué le pedirían a la inteligencia artificial que hiciera por ustedes? Partan de ahí para sus proyectos. ¿Ok? Hoy en día, aquí yo les traigo algunos ejemplos, ¿no? De agentes de inteligencia artificial para capital humano, para finanzas, para tecnología. Porque al final, uno de los puntos relevantes aquí es, ¿qué le voy a pedir yo a la gente? ¿Qué le voy a pedir yo a la inteligencia artificial que haga por mí? Que en cierto sentido va a generar pues mayor valor a mi organización. Como por ejemplo, en capital humano, ¿no? Reclutamiento, donde yo le puedo pedir a una gente que me reclute en días, no en semanas, no en meses, ¿no? Y esto lo hago con agentes que me manejen tareas repetitivas o en cierto sentido, en tiempo real, identificar cuáles son las brechas en capacitación que yo tengo por temas de rotación de personal o tener un agente que me permita tener un soporte 7x24 para mi equipo de forma global. Yo estoy planeando en mi proyecto tener una expansión global. Entonces, para eso yo requiero tener diversas personal en diferentes partes del mundo, ¿ok? Entonces, cada uno con sus diferentes compliance regulatorios. Entonces, yo necesito tener personal en sitio, pero en lugar de tener ese tipo de personal, a lo mejor pongo agentes que ayuden directamente a las personas con cualquier tema de autoservicio dentro de la organización. O, por ejemplo, en la parte financiera, donde yo, cuando ya sea una empresa más grande, yo pueda tener cierres contables automatizados o mi planeación la pueda adaptar diariamente. Eso es genial. O sea, imagínense que yo pueda planear el forecast de mi demanda, ¿ok? O el forecast de mi oferta diariamente. ¿Con base en qué? Con base en diferentes patrones o premisas, ¿no? No solamente hacer un precio por cantidad, sino a lo mejor meterle variación, meterle inflación, meterle si vamos a exportar o vamos a importar, meterle aranceles. Si el día de mañana amanece Trump de buenas, me quita el arancel, pero si amanece de malas, me pone el 40% de aranceles. Y yo poderlo planear eso directamente, eso me permite tener poder tomar acción, ¿ok? En lo que está pasando ¿no? directamente en mi mercado o controlar los gastos en tiempo real, saber qué está pasando con el egreso de mi organización, donde yo puedo en cierto sentido optimizar directamente mi margen o en temas de tecnología, ¿no? Como hoy en día puedo mover fácilmente los datos de un lado a otro, estoy seguro de que en sus modelos de negocio que nos van a presentar en el campeonato. Ok, algunos van a presentar aplicaciones, algunos van a presentar algún tema interactivo, algún tema con tecnología, cómo mueven los datos, cómo ponen los datos en la nube de forma segura, ¿no? Cómo crean rápidamente cualquier agente sin necesidad de código, ¿no? Porque muchas veces pensamos que utilizar inteligencia artificial es casi tráete un ingeniero de la NASA que hable 7 lenguajes de programación, ¿no? Y se ponga directamente a codificar. No, ¿de qué manera yo puedo generar agentes rápidamente sin necesidad de meter código? O desarrollar aplicaciones sin necesidad de meter un solo código, sin necesidad de aprender Java, a el lenguaje que yo quiera, JSON, el que ustedes me digan, sin necesidad de aprender un lenguaje de programación, simplemente que yo tenga la capacidad de poder adoptar, ¿no?
Y esto, chicos, es muy simple. O sea, veamos rápidamente cómo esto yo en Word, yo en mi día a día, utilizo agentes de inteligencia artificial. Aunque yo tengo un agente que es el que yo utilizo en mi día a día. Yo, Emanuel, utilizo en mi día a día porque ya tengo conectado diversas herramientas, ¿ok? A mi inteligencia artificial. Y eso me permite a mí directamente empezar, ¿no? Entonces yo aquí le puedo decir, dame mi saldo de vacaciones, ¿no? Dame, y si pueden observar, está en inglés y como la inteligencia artificial ya no sabe de idiomas, simplemente con el idioma que tú le preguntes te contesta, ¿no? Entonces le puedo decir, dame mi saldo de vacaciones. Y entonces simplemente automáticamente empieza a entender directamente la pregunta y me va a traer, en este caso, si pueden observar, me está indicando o que está buscando directamente, en este caso, el PTO. Y aquí, por ejemplo, me dio la política de vacaciones. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, ya va a buscar mi balance directamente de vacaciones. ¿Cuántos días tengo yo disponibles para tomar vacaciones? Dependiendo, ¿ok? Mi política dentro de la organización. Y también yo le puedo decir, ¿y sabes qué? Yo estoy vendiendo mi proyecto, ¿no? Y el día de ayer tuve una junta con una empresa. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Actualiza Salesforce de acuerdo a la junta con Acme. ¿Ok? Entonces va y va a ir a buscar directamente a mi meeting, ¿ok? Si tuve alguna junta con Acme y va a ir a buscar directamente las grabaciones que yo tenga, en este caso en Teams o que tenga yo en Zoom. Y va a decir, ¿sabes qué? Hablaste en tu junta de esto. ¿Te parece que yo haga esta actualización? Ah, sí, sabes que sí, actualízala, perfecto. ¿Ok? Y ya me acordé que estoy casi, pues a inicios de mes y no metí mis gastos de viaje de la semana pasada porque pues viajo muchísimo. Entonces ahora sabes que ayúdame con mis gastos de viaje, ¿no? O simplemente le puedo decir con mis expenses igual. Y entonces, ¿qué va a hacer? La aplicación va a ir, va a buscar en donde yo tenga Outlook, Gmail, cual sea mi servidor, va a ir a buscar todos mis recibos que yo utilicé en mi último viaje, ¿ok? Y me va a decir, pero también me va a ayudar a generar el reporte, pero también me va a decir los que están o no están en política de acuerdo a mi organización, ¿ok? Esto es importante porque al final yo tengo que cumplir ciertos lineamientos, cierto compliance. Y aquí simplemente yo le voy a decir, ¿sabes qué? Sí, créame el reporte de gastos y mándalo. Perfecto, entonces sí, vean, simplemente yo ya creé directamente un reporte de gastos, pero vean lo importante que hace la gente. Me dice, oye, ¿sabes qué? Yo detecto que esto tú lo utilizas muy seguido. ¿Quieres que ya lo deje programado de rutina para que cada semana, cada mes lo haga por ti, tú te olvides de eso? Y pues, ¿sabes que sí? Créame el workflow. Entonces, ¿qué empieza a hacer la gente? La gente empieza a crear un agente para que automáticamente me empiece a generar actividades de rutina. Y simplemente le digo, guárdalo. Y aquí yo puedo habilitar o deshabilitar, en este caso, mi agente de inteligencia artificial. O por ejemplo, me puedo yo ir a ver los demás agentes que alguien más ha creado. Aquí, por ejemplo, tengo un agente que tiene que ver, que mi compañera Yasmin creó, que tiene que ver con un tema de onboarding o de incorporación de nuevos colaboradores, que ya tiene diferentes actividades, gestiona permisos y roles, manda a comprar su computadora, hace automáticamente un meeting con el manager o con gente importante, ¿ok? Manda un checklist al empleado. Vean, esto es lo relevante, ¿ok? Simplemente los agentes vienen en cierto sentido a automatizar mis actividades o yo los puedo incorporar a mis actividades de rutina, como ahorita lo veíamos, algo del negocio, que es la venta de un proyecto y que automáticamente me actualice en tiempo real directamente la información. Aquí es donde hoy en día la inteligencia artificial viene a entregarle resultados a las organizaciones. ¿Resultados como qué? Es muy simple, o sea, hoy en día el 50% de los líderes financieros creen que la inteligencia artificial va a aumentar la eficiencia y va a reducir la carga de trabajo. Y hemos observado que con implementación de inteligencia artificial han acelerado 4 veces más el tiempo de planeación. O sea, imagínense, ¿cuánto tiempo no les ha llevado a ustedes planear su proyecto? Que lo puedan dividir ese tiempo a una cuarta parte. Si les tardó un año,
que la planeación de su proyecto lo pudieran haber hecho en 3 meses con el uso de inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas trasnochadas, cafés, no sé, cerveza, para poder, lo que fuese, ¿no? Se hubieran ahorrado. Hoy en día está pasando con el uso de la inteligencia artificial, ¿ok? O como por ejemplo, el 65% de los directores financieros se sienten paralizados al momento de tomar decisiones. Imagínense, un CFO no sabe qué hacer cuando tiene que tomar una decisión de riesgo. Y hemos podido observar que hoy en día el 86% de las decisiones financieras se aceleran con el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque recordemos que son datos probabilísticos, predictivos. Entonces me va a indicar qué tendencias puedo seguir y yo tomar directamente la decisión. O por ejemplo, otro caso financiero, el 60% de los directores financieros, ¿ok?, califican de riesgoso el poder tomar desafíos en temas de organización o al momento de no tener los datos adecuados. Una organización, cliente mío, se ahorró $150,000 solamente con la automatización de expenses como lo acabamos de ver. O sea, imagínense cuánto dinero una empresa no puede hoy en día ahorrarse con la automatización o la implementación de agentes para automatizar tareas, ¿ok? Y por implementar temas de inteligencia artificial, chicos, puede haber N cantidad de casos, ¿ok? Pero sí es importante que ustedes identifiquen en qué sí es inteligencia artificial y qué es no, y qué no es inteligencia artificial. ¿Ok? Porque hace tiempo nos dimos a la tarea de participar, inclusive con Eduardo, en un hackathon donde nos presentaban que realidad virtual era inteligencia artificial y no es así. ¿Ok? La realidad virtual no es inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes identifiquen casos de uso, que identifiquen en dónde va a ser importante o necesario el uso de la inteligencia artificial dentro de sus proyectos como tal. Y así, en cierto sentido, poder reducir el riesgo y poder automatizar sus actividades en sus proyectos que están próximos a presentarse. No sé, Eduardo, si quieres o si quieres que abramos a preguntas, a dudas. Digo, con esto yo concluyo la presentación del día de hoy, chicos. O igual si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda y me la quiere poner en el chat o quiere abrir su micrófono, adelante. Emma, muchísimas gracias. La verdad es que como siempre es un mega gusto escucharte y por supuesto aprender de ti. Ya aquí estuvimos tomando notas porque yo sí soy de la vieja escuela y si no lo anoto no me acuerdo. Yo sí no soy de los que graban y le pido a la IA que tome apuntes por mí. Pero está muy interesante todo esto que nos mencionas. Me quedo mucho con esta frase que nos decías al inicio de que la inteligencia artificial está para liberarle tiempo al trabajador y que pues justamente pueda dedicarse a la estrategia, ¿no? Y justamente el tema de lo que hacemos aquí en Enactus, tú bien lo sabes, pues es eso, ¿no? El tema de cómo podemos hacer que los emprendedores entiendan el impacto y el crecimiento que pueden tener con sus modelos de negocio. Chicos, de verdad, tener a Emanuel, créanme que es complicado, o sea, su agenda es muy apretada, entonces aprovechen ahorita, o sea, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, comentario, es el momento de formularla. Bueno, y si están muy chiviados, igual que te las pasan a ti, Edu, y luego tú me las compartes y con muchísimo gusto las podemos responder, ¿vale? No, pues yo, fíjate, Emma, aquí digo, aprovechando el espacio rapidísimo, yo sí tengo una pregunta muy puntual para ti. Eh, Conociendo a los emprendedores, conociendo lo que nosotros hacemos en Enactus, lo que has visto con nosotros, eh, ¿cuál sería como esta recomendación que tú le podrías dar a los jóvenes para que empiecen justamente a implementar el tema de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio? Por supuesto, más allá del tema de, por ejemplo, utilizarla para generar un reporte de gastos o generar un estado de resultados, eh, ¿cómo podrían ellos empezar a experimentar este tema de empezarla a implementar? Porque también nos hemos topado con que muchas veces no lo hacen porque les da miedo.
oye, es que cómo le voy a dejar esto, a esta inteligencia cuando yo ya estoy muy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y no Claro, únicamente con los emprendedores, inclusive con empresas familiares, ¿no? Sucede que, oye, es que esto siempre se ha hecho así, entonces, ¿cómo es que ahora esta máquina lo va a hacer por mí? ¿Qué claro. consejo ahí le podrías dar y pues qué herramientas podrían empezar a implementar? Muchísimas gracias. Y creo que es algo muy, muy valioso de lo que comentas, Edu, porque, a ver, primero, el primer consejo que les voy a dar va a ser paguen inteligencia artificial. No utilicen las herramientas gratuitas de inteligencia artificial. No las utilicen. ¿Ok? El año pasado que estuvimos en el panel, no hice la pregunta de quién había pagado en la inteligencia artificial y muy pocos levantaron la mano. Y si ustedes no están pagando la inteligencia artificial, les aseguro que sus proyectos ya son de dominio público y cualquiera puede acceder a ellos. Esto es el punto número uno, el más importante. Paguen su inteligencia artificial, ¿ok? Y de ahí, el segundo punto es, no le tengan miedo. O sea, esto me recuerda en su momento cuando salieron los cajeros automáticos, ¿no? ¿Cómo del cajero automático va a salir dinero? O sea, no me cabe en la cabeza cómo. Y sale, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a implementar inteligencia artificial? Es muy simple, o sea, al final si no te metes al hoyo, nunca vas a salir del hoyo. Esto es el mejor consejo que alguna vez un CFO me dio. Para salir del hoyo tienes que meterte al hoyo. ¿Ok? Entonces, primero es, contratan la inteligencia artificial que ustedes quieran, no les voy a recomendar ninguna. Al final cada una tiene sus modelos y cada una tiene sus diferentes usos. Aquí el punto es, piensen primeramente, llegan retrospectiva en qué parte de su proceso requieren automatizar tareas y en qué parte de su proceso requieren incorporar inteligencia artificial. Y ojo, tampoco es a fuerzas, o sea, no es que yo necesito poner un agente a, a fuerzas en mi proyecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en su momento, cuando salieron las benditas apps, todos querían hacer una app y hoy en día hay más de millones 5 millones de apps que no se utilizan, pero ahí están, y nadie las utiliza. Entonces simplemente es, haga una retrospectiva en qué procesos de mi proyecto como tal, ok, yo necesito automatizar porque me puede liberar más tiempo, ok, me puede liberar más recursos para yo enfocarme para lo que realmente necesito y quiero, ok, y a partir de ahí empiezan a probar, ok, con generación de agentes. Hay cursos, inclusive de diferentes fabricantes que son completamente gratuitos, ok, para poder generar sus propios modelos de aprendizaje, para poder generar sus propios agentes, ok. Y al final les van a ayudar bastante, bastante a ustedes en la generación de sus modelos como tal. ¿Ok? O sea, creo que lo único que yo les puedo decir es atrévanse. O sea, pero sí utilicen una herramienta de inteligencia artificial que les ayude y que ustedes puedan pagar para que sus proyectos no estén directamente al aire libre, ¿no? Perfecto, Emma. Oye, pues muchísimas gracias. Digo, por aquí en el chat también ya nos dejaron otras preguntas de justamente cómo podemos utilizar la IA desde un inicio, desde la maduración de una empresa y utilizarla en su proceso, que pues creo que fue un poquito de lo que justamente nos respondiste ahorita. Eh, por aquí Miley también nos dice, debo entender que la inteligencia artificial se adapta al modelo de negocio y no al revés. Pero entonces, Correcto, ajá. correcto. La inteligencia artificial se debe adaptar al modelo de negocios y no el negocio al modelo No, nunca, nunca, nunca. Es lo peor que podemos hacer, ¿ok? Pero ojo, 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 ojo. Eso también nos lleva a algo que tú comentaste, Eduardo, que en empresas familiares siempre llega el punto de que es que si yo así lo he hecho los últimos 30 años como una herramienta, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la inteligencia artificial a retar el proceso. ¿Qué te dice que la forma en la que lo haces es la mejor forma de hacerlo? ¿Ok? Hoy en día, por ejemplo, nosotros en la compañía donde estoy acabamos de sacar un agente para optimizar procesos de negocio de nuestros mismos proyectos implementados. Entonces, yo voy con un cliente y le digo, corre este agente para identificar con base en mejores prácticas del mercado y otros clientes, ¿ok? Si tu proceso A, B o C se puede mejorar. ¿Cuántas horas te puedes ahorrar en este proceso? Y hemos identificado muchísimas horas potenciales de ahorro al momento de implementar este tipo de agentes, ¿no?
¿vale? Entonces, es importante, ¿no? Gracias, Emma. Y digo, tenemos espacio para una última pregunta porque por aquí ya también está nuestro otro ponente. Santini Osuna, ¿quieres formular tu pregunta? Muy buenas tardes, soy de Hope Itson por parte del proyecto de Cocoy y quería saber más que nada qué eh, modelos de inteligencia artificial recomendaría para eh, todo lo que tenga que ver con los negocios, porque en mi caso pues yo he usado varios, pero nada más para fines académicos y me gustaría saber más o menos si tuviera uno que le ha servido más a comparación de otros y pues si nos puede dar esa información, por favor. Mira, yo te podría recomendar muchos, pero porque yo peco de algo, que la gente que yo tengo en Workday, en nuestro, yo tengo la capacidad de poderle pedir que piense o utilice el alma de ChatGPT, de Gemini, de Claude, porque es un valor agregado que yo tengo en mi herramienta. O sea, creo que yo sí no te podría recomendar uno porque yo ocupo todos con mi herramienta, ¿me explico? Entonces, pues al final yo no te puedo decir, utiliza este o este otro. Creo que cada uno de los diferentes agentes o modelos tiene un uso muy funcional y muy puntual, ¿no? Por ejemplo, hasta para generación de imágenes, para generación de videos, ¿ok? Eso es algo desde el punto de vista muy particular, ¿ok? Digo, la verdad, hoy en día yo con Sana, que es el que yo utilizo corporativamente, que puede utilizar el alma de cualquier otro agente, pues yo estoy bien, ¿no? Y yo tengo la capacidad de probar todos. Ahí sí, la verdad, no tengo una respuesta precisa, ¿no? Lo único que te puedo decir es que literal esto es con el que mejor te acomode, diría yo, la verdad. Pero yo Muy por bien, ahí vi a muchísimas Carlos, gracias. yo ahí por ahí vi a Carlos y vi que prendió su camarita, entonces igual a lo mejor él nos puede ayudar, ¿no? Porque él es súper experto en esto, entonces él a lo mejor te puede dar una mejor respuesta que yo. Sí, justamente por aquí ya está nuestro otro ponente. Digo, antes de darte la bienvenida, Carlos, por supuesto, Emma, agradecerte muchísimo, como siempre, por tomarte el tiempo de compartir con los estudiantes en Actus. Siempre es un gusto tenerte con nosotros y pues bueno, ya sabes que ahí te estaremos viendo el 24 de agosto en la competencia nacional como juez. Entonces, pues ya te tocará estar ahora evaluando justamente qué tanto implementaron inteligencia artificial en su modelo de negocio los competidores. De verdad, muchísimas gracias, Emma. Y pues si te quieres quedar a escuchar a Carlos, ya sabes que también más que bienvenido, sin tema. Gracias Edu, y muchísimas gracias chicos. La verdad, pues seguro tú vas a presentar a Carlos, pero lo dejo con un extraordinario colega, ponente, amigo, compartir Muchas escenarios el gracias, año pasado con Emanuel. él. Y creo que están en mejores manos que conmigo, así que él es el experto en esto, ¿vale? Muchísimas gracias, Gracias, chicos. Emanuel. Te mando un abrazo. Un gusto saludarte. Chao. Y Hola, pues Eduardo. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y pues sí, chicos, justamente, pues también ahora me toca darle la bienvenida a nuestro segundo ponente del día. Él es Carlos Chiang. Él es el director de producto de inteligencia artificial para Neurotry, también fundador de esta empresa. Orgullosamente también alumni de Nactus México, de ahí del Tec de Monterrey de Toluca. No voy a decir la generación, solamente diré que ya pues hace algunos ayeres. Y pues bueno, él también el día de hoy nos honra con su presencia. Carlos, la verdad es que siempre está apoyando a los estudiantes de Nactus. Se acuerda mucho de cuando él fue también estudiante en Nactus. Y pues bueno, justamente el día de hoy también lo invitamos porque pues queremos que también platique y charle con ustedes respecto a este tema de la inteligencia artificial. Carlos, como te lo había comentado, pues bueno, justamente en este año estamos implementando este nuevo criterio de evaluación, el tema de cómo están utilizando la inteligencia artificial los chicos en sus modelos de negocio para eficientarlos, para hacerlos más, para optimizarlos justamente, tal vez en el tema de vender más, de acelerar algún proceso. Entonces, pues bueno, qué gusto tenerte aquí con nosotros, Carlos. Sabes que en Actos México siempre ha sido tu casa, siempre lo será. Y pues ahora sí que te dejo y te cedo el uso de la palabra para que platiques con nuestros equipos competidores. Todos ellos son los competidores de este año de la Competencia Nacional 2026. Adelante, te escuchamos, Carlos. Muchísimas gracias, Eduardo, y es un gusto estar con todos ustedes. Sí, también fui en Actos y muy orgulloso y la verdad es que todavía me sigo emocionando cuando voy
a esas competencias ahora en la versión de juez y me encanta ver todo el trabajo y todo el empeño que ustedes hacen. Entonces, pues muchas felicidades por ello, ¿no? Por eso. Y voy a empezar abriendo un poco, es una plática informal, entonces siéntanse libres de abrir el micrófono, de hacer preguntas, por favor. Les voy a mostrar algunas cosillas y les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo también en Neurotry. Para empezar, les dejo aquí un artículo que escribí recientemente que habla un poco de la visión que he recabado o que tengo justamente después de leer o de ver algunas cosas que están pasando allá afuera, ¿no? Por ejemplo, Y Combinator es una de las aceleradoras más importantes a nivel mundial. Y Y Combinator habla de un concepto que es empresas 20X, ¿no? Recientemente vi el concepto también en McKinsey, que es una de las consultoras también más importantes del mundo, y prácticamente se refieren a una empresa AI native, ¿no? O AI First, como quieran llamarle. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es AI First? ¿Qué es AI native? Y cómo se vive esto en el día a día, ¿no? En términos generales, estamos hablando de empresas. Si fuera una empresa nueva, una empresa con un equipo pequeño que tiene la capacidad de entregar los resultados que una empresa, que la misma empresa de 100 personas, por ejemplo, ¿no? Un equipo de 10 personas entregando los mismos resultados que una empresa de 100, de 150, de 200 personas, o incluso generando igual o más ingresos que este tipo de empresas grandes o medianas, ¿no? Entonces, las empresas AI Native o AI First son empresas que si las vemos de vista desde el punto cero, o sea, desde el inicio, que están comenzando con una mentalidad diferente, con una mentalidad basada en AI, con herramientas, se están construyendo con herramientas y con procesos AI Native, ¿no? O nativos de AI. ¿Qué quiere decir los procesos nativos de AI? Y les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? En el artículo lo coloco. Este ejemplo que siempre me ha impactado, de ver cómo, por ejemplo, muchos de las empresas tradicionales, hablando de fintech, bancos en general, pues tienen desde hace mucho tiempo estrategias digitales, ¿no? Desde hace mucho tiempo tienen aplicaciones, tienen transacciones en línea, etcétera. Pero si comparamos una empresa tradicional, fintech, digital, en este caso, versus Nubank, por ejemplo, una empresa que nació digital de forma nativa, es un mundo diferente, ¿no? Es completamente diferente. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente, por ejemplo, Nubank de otro banco tradicional que tiene también procesos digitales, ¿no? Esta empresa nació pensada en un momento diferente y una forma diferente de trabajar, ¿sí? Mientras que la otra se construyó desde procesos tradicionales, desde mentalidad tradicional y desde equipos de trabajo tradicionales con una mentalidad tradicional, de tal forma que fue avanzando y fueron agregando capas digitales a los procesos tradicionales, ¿no? Entonces, estas empresas llevaron sus procesos tradicionales a un proceso digital, mientras la otra empresa, Nubank, empezó a pensar diferente cómo ahora en la era digital puedo crear un banco diferente, con un modelo de negocio diferente, con un sistema operativo diferente, con personas y un equipo de trabajo que piensen diferente, ¿sí? Y que se apalanquen de la tecnología, en este caso de un mundo digital, ¿no? Y de repente vemos modelos de negocios completamente diferentes, de este lado que del otro lado, ¿sí? Y está pasando lo mismo con AI, ¿no? Igual, o sea, pongo otro ejemplo. Imagínense que estamos en una era donde no existe la electricidad, ¿no? Energía, hace muchos años. Y entonces tenemos una fábrica de textiles. Imagínense esta fábrica de textiles. Esta fábrica de textiles lo que hace, ¿qué hace esta fábrica de textiles? Finalmente, pues produce el resultado final o el producto final, ¿sí? Con máquinas y con procesos y con gente que conoce esas máquinas y procesos. Las máquinas seguramente me las imagino un poco grandes, máquinas de engranes, a vapor, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan un poco ese ambiente? Ahora, nace o se descubre la electricidad, se empieza a usar, se empieza a adoptar y entonces empiezan a crear empresas de textiles
nativas de electricidad, ¿no? O de energía eléctrica, ¿no? Ya tienen máquinas diferentes, procesos diferentes y gente que sabe operar la empresa desde una forma diferente porque ya existe la energía eléctrica. Entonces, muchas de las empresas anteriores lo que trataron de hacer es ver cómo acomodaban tal vez, y esta es una suposición, ¿no? Ver cómo acomodaban la energía eléctrica a sus máquinas de vapor, ¿no? Para hacerlas más rápido sin el vapor, pero moviendo todos esos engranes con las mismas gentes, con el mismo equipo, tratando de cambiar paso a paso, ¿no? Mientras que los que empezaron a trabajar o a diseñar la empresa desde un punto de vista eléctrico, de energía eléctrica, entonces empezaron a construirla completamente diferente, buscando máquinas diferentes, buscando gente con capacidades diferentes, etcétera, para llegar al mismo resultado, ¿sí? Y esto está pasando hoy en día también. Pasó con la parte digital y pasó o está pasando ahora, pero de una forma más rápida y de mayor impacto con la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la capacidad de rediseñar los sistemas operativos, o sea, cómo opera una empresa, ¿sí? De rediseñar los equipos de trabajo, la mentalidad, ¿sí? Y las capacidades que necesitamos para un equipo ahora diferente, un equipo AI native, un equipo que trabaje en colaboración humano-máquina, ¿sí? Es muy diferente, ajá. Y tenemos la capacidad incluso de rediseñar los modelos de negocio, ¿sí? Entonces, no solamente de agregar mejoras a los procesos tradicionales, podemos repensar y rediseñar los procesos y el sistema operativo de la empresa. A eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Estamos en un momento en el que podemos transformar sin limitaciones desde abajo hacia arriba, ¿sí? Claro, en una empresa que está funcionando, que está operando, esto es un reto, es un gran reto. ¿Por qué? Porque significa muchos cambios, ¿sí? Y al final los cambios pues llevan tiempo. Pero lo ideal es encontrar estos procesos end-to-end cuando ya hay empresas tradicionales, ¿sí? Procesos core de inicio a fin o de áreas específicas o de funciones específicas, procesos core, y repensar cómo podría ser este proceso de una forma AI native o AI first. Y después ver cómo empezamos a implementarlo. No tiene que cambiar todo de la noche a la mañana, pero tenemos que tener el panorama y la dirección para la transformación total. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Ahora, muchos de ustedes, sus proyectos todavía tienen mucha facilidad o flexibilidad para moverse, para cambiarse, ¿sí? ¿Sí? Están en empresas pequeñas, medianas, etcétera, ¿no? En donde todavía es mucho más accesible cambiar esos procesos y los equipos de trabajo e irlos formando de tal forma que pues puedan embonar en un mundo en donde pues podemos hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nacería una empresa si fuera creada desde cero? AI First. Ujú. Esta empresa entonces buscaría ser, sí, muy productiva, pero rediseñar en base a la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que estemos utilizando la inteligencia artificial como a lo mejor el objetivo. Necesitamos seguir siendo empresas y resolver problemas o dar soluciones allá afuera. Es lo mismo que antes. Necesitamos seguir resolviendo problemas y dar soluciones. La forma en la que hacemos eso es muy diferente. Y ahí sí es donde tenemos que rediseñar en función de AI. La empresa tiene que estar diseñada en función, pues, de las necesidades del mercado, del problema que estemos resolviendo, etcétera. ¿Sí? Pero internamente el sistema operativo tenemos que empezar a rediseñarlo en función de AI. Y tenemos que rediseñar la forma en la que queremos que trabaje el humano con la máquina. Y no ahorita, sino en un futuro, ¿sí? Tenemos que pensar en que estos modelos están creciendo en capacidades y en inteligencia de una forma rápida y muy, muy acelerada, ¿sí? Entonces, si rediseñamos algo
con un pequeño avance, en 6 meses eso va a quedar obsoleto. Sí, va a quedar obsoleto. Una de las primeras cosas que necesitamos saber es o hacer es habilitar, por ejemplo, data o información que antes posiblemente ni siquiera pensábamos que la pudiéramos necesitar. ¿Sí? ¿Qué tal si toda la información de las reuniones, por ejemplo, de mi empresa, son almacenadas para ser usadas por ella y por las personas? Esa información, esos datos seguramente no eran antes importantes o relevantes, no tanto como ahora. Esa es data que finalmente nos puede servir para muchos procesos. Pero ¿qué tal si todas las conversaciones de mis clientes, todos los contactos, todos los documentos, eventualmente están disponibles para ser procesados de una forma accesible por IA y por los humanos, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si empezamos a crear estas tools o estas herramientas en base a esta información, ¿sí? Que estamos almacenando y que estamos poniendo a disposición de la empresa? Y eventualmente vamos a ir creando nuevas tools que pueden ser desechables, herramientas ahorita que finalmente el software está volviéndose desechable, herramientas ahora que posiblemente el día de mañana las podamos volver a crear desde cero, con un mejor alcance, con un mejor resultado y con un mejor impacto, ¿sí? Pero realmente lo que cambia es cómo usamos toda esta tecnología en un proceso nuevo, en un proceso diferente, en un proceso que diseñemos pensado de forma nativa o AI first, ¿sí? Y ahora nos toca a nosotros diseñar en función de la colaboración humano-máquina. ¿Cómo queremos, cómo creemos que va a ser este trabajo en el futuro? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la función del contador? ¿Sí? O de la actividad contable y financiera de mi empresa en el futuro. ¿Qué funciones van a ser delegadas a AI y cuáles van a ser delegadas a la persona? Y cómo van a trabajar para entregar un resultado final, que es el objetivo que necesitamos dentro de la operación, ¿no? O el cliente o lo que sea, etcétera. Entonces, entendiendo el problema y el proceso, los procesos o las necesidades de forma general, podemos transformar. Podemos transformar y podemos pensar cómo sería esto en un futuro. ¿Sí? Hasta aquí, si tienen algún comentario, vayan levantando la mano o abriendo micrófono o dejando en el chat. De todas maneras, les voy a compartir algo. Son presentaciones que ya tenía, pero que se me hace relevante mostrar algo de esto para poder ejemplificarles un poco acerca de lo que les estoy comentando. ¿De dónde nos escuchan? ¿De dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué parte de México? ¿De qué universidad? Igual si pueden ir dejando en el chat un poquito para irlos conociendo, estaría buenísimo. ¿De qué trata sus proyectos? Eso estaría buenísimo, ¿no? Tultitlán, Estado de México, Universidad Politécnica del Valle de México. Ah, El padrísimo. O proyecto que sea, llevan nuestras alumnas es un fertilizante con base en la mazorca del maíz. ok, perfecto, José, muchas gracias. Ellos son equipo novato, Carlos, primera vez que compiten en Enactus y pues felices de tenerlos acá. Ah, felicidades, felicidades. La verdad es que es una gran experiencia. Gracias, Sí. Eduardo, gracias. Y es mucho aprendizaje y yo creo que también crecemos mucho profesionalmente como personas por toda la experiencia que se lleva, ¿no? Y todo lo que se prepara y lo que hay detrás, ¿no? O sea, pues al final el trabajo que hay detrás y que finalmente se puede comunicar de una forma precisa y en un tiempo muy específico,
y de la mejor forma posible. Nunca he visto una presentación como las que hacen los enactors, ¿no? Entonces, en otros lados, la verdad es que mis respetos. Ujú. Muy bien, les voy a dejar aquí un mensajito que creo que este es importante que lo escuchen. We might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop? If I had to guess, I would guess that this goes faster than people imagine, and that key element of code and increasingly research going faster than we imagine, that's going to be the key driver. It's really hard to predict, again, how much that exponential is going to speed us up, but something fast is going to happen. Ok, un científico, Darío Amodei, es CEO de Anthropic, que es la empresa que está detrás de Cloud Code, etcétera, ¿no? Y acá el mensaje es, esto va más rápido de lo que estamos. El que está dentro de esta empresa tan exitosa que tiene productos como Cloud o Cloud Code, nos dice, creo que no estamos viendo la rapidez con lo que va esto, ¿sí? Entonces, sí es un tema relevante y la rapidez es importante porque los humanos estamos acostumbrados a los cambios, sí, pero estos cambios tan disruptivos han llegado a lo largo de grandes cantidades de años, ¿no? O largos periodos, o sea, no han llegado tan rápido como lo está ocurriendo en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando se habla de productividad, también creo que eso es un tema importante. No solamente se habla de mejorar los tiempos o hacerlos más rápido, ¿sí? Se habla también de mejorar la calidad de los resultados. Y esta es una de las cosas que podemos hacer mucho con inteligencia artificial, en especial con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y aquí está Gary Tan, CEO de Y Combinator, hablando de este concepto de 20X, ¿no? I think this points to a fundamental shift in how startups operate. Right now, the best teams aren't automating one or two internal functions, they're automating all of them. Often, they're tiny teams able to beat huge incumbents thanks to internal automation. Their leanness is their superpower. I've been calling these startups 20x companies. Empresas 20X, que son equipos pequeños, ágiles, que están automatizando prácticamente todo, ¿sí? Y les voy a platicar un poquito acerca de una experiencia que tuvimos hace un poquito más de un año, en donde participamos en una propuesta de innovación ante el gobierno de Zapopan y rediseñamos o intentamos resolver un problema, ¿no? Así lo vemos un poco. Y rediseñamos un poco la experiencia de un trámite digital, ¿no? Pero esta experiencia justamente la rediseñamos en 7 días, ¿sí? En 7 días y sin acceso a más información que la que pues, tenían de manera general. Era una convocatoria abierta, participaron más de 20 empresas y finalmente pues nosotros obtuvimos en ese track el primer lugar, ¿no? ¿Y qué creo que nos llevó a eso, ¿sí? Creo que voy a entrar un poquito más como a detalle, el entender el problema. Nos concentramos mucho en entender el problema. Mientras la mayoría de las empresas se fueron a diseñar soluciones, ¿sí? En teoría, el problema que nos habían planteado era un problema que necesitaba un mejor UX, una mejor plataforma o UI y mejores tecnologías, ¿sí? Para adoptar el trámite digital, ¿sí? ¿Qué hicimos para entender el problema? Lo hicimos un poquito diferente, ¿no? Y déjenme, les voy a mostrar por acá. Perdón, no tengo. Aquí está. Ujú. Para nosotros, tratar de diseñar una solución, usualmente buscamos siempre entender el problema, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros en este caso? Se nos planteó un reto, ¿no? Una baja adopción, menos del 1%
de finalización de trámites digitales eh, a través de la plataforma, ¿no? Todos los trámites, prácticamente este trámite específico es un trámite para abrir o sacar la licencia comercial. En términos generales, este trámite se hace físicamente, no hay de otra, ¿no? O sea, muy rara vez se hace de forma digital. Entonces ellos decían, pues, ¿cómo mejoramos esta adopción y que finalmente pues, los usuarios tramiten más de forma digital, ¿no? Entonces, pues trabajamos en eso, ¿no? Lo que hicimos fue intentar tramitar nuestra licencia de forma personal. Aunque no queríamos abrir un negocio, nos metimos en el papel del usuario y lo entendimos. Hicimos mucha investigación. Hicimos una exploración y simulación del usuario, hicimos búsquedas en Google, navegación, asumiendo que queríamos abrir un negocio desde cero, ¿no? ¿Qué necesitábamos buscar? Y en dónde y por qué, ¿no? No conocíamos mucho. Entonces, todo eso empezamos a hacer, ¿no? Analizamos todos los documentos oficiales que estaban disponibles en la web, ¿no? Luego, también analizamos reseñas de los mismos usuarios o del cliente de esta dependencia. Hicimos llamadas telefónicas al padrón y licencias, ¿no? A la oficina, donde se emitía para resolver dudas, para conocer el trámite, todo eso, ¿no? Hicimos un benchmark de las mejores prácticas y herramientas utilizadas también en otros gobiernos y identificamos el journey del usuario de inicio a fin. Sintetizamos el journey. ¿Sí? Desde a que alguien tiene una idea para abrir su negocio y se decide abrir su negocio, entonces, ¿qué sigue, no? Pero nace desde que tengo la intención de abrir el negocio, ¿no? Y que quiero empezar a investigar qué necesito para pues, abrir un local, etcétera, todo esto, ¿no? Y hasta el tema post-trámite, después de que ya tengo el trámite disponible y aprobado, pues también, ¿qué pasa después, ¿no? Y después diseñamos la solución, ¿no? Este es el journey que encontramos. Claro que dentro de cada de estos puntos, había una serie de subtemas muy particulares o subpuntos muy particulares, ¿no? Y toda esta investigación, toda esta información que recabamos nos sirvió para entender, y esto lo hicimos en 2, 3 días porque teníamos que diseñar la solución y ya vencía la convocatoria desde que comenzamos 7 días después, ¿no? Entonces había que presentar una propuesta, ¿no? Lo que hicimos fue que todos estos retos y estos problemas que encontramos en cada una de las fases del journey nos sirvieron para focalizar y para ver en dónde debíamos atacar el problema, ¿sí? Y qué debíamos hacer en las soluciones, ¿sí? ¿Qué debíamos solucionar, ¿sale? Y entonces hicimos una estrategia integral. Una buena plataforma, una bonita plataforma no hubiera sido suficiente. Más tecnología tampoco hubiera sido suficiente, porque el problema no tenía que ver solamente con el aspecto tecnológico y no tenía que ver solamente con lo bonito, lo fácil de usar de la plataforma. Era un tema relacionado a procesos, a operaciones, a personas, a información, a acompañamiento, ¿sí? Incluso cómo se sentía y cómo podías acompañar al usuario en todo el flujo, ¿no? Y claro, pues todos los temas que pueden haber detrás de gobierno también, ¿no? Entonces, creamos un portal único que acompañaba al usuario. Si bien esta dependencia no tenía la intención de crear o de hablar con otras dependencias para hacer una pues estrategia más integral, porque pues haz de cuenta que son empresas diferentes, podía almacenar y entregar al usuario información incluso de otras dependencias, para que el usuario no fuera de un punto a otro y estuviera moviéndose buscando la información en un mundo que es complicado y que es bien difícil eventualmente llegar a esta información precisa y resolver todas las dudas, ¿no? Entiendo, te muestro 3 giros comerciales que podrían encajar. Luego diseñamos justamente una forma de utilizar AI, pero que no fuera una forma de utilizar AI en su momento, pues era hace más de un año, solamente como para responder preguntas y respuestas, sino que fuera una forma eficiente de acompañar el proceso antes y después. Y este es un ejemplo, ¿no? 1.
Abarrotes. 2. Frutas y verduras. 3. Miscelánea. ¿Cuál consideras correcto? Excelente. Tu giro será abarrotes. Almacenarás más de 1.400 litros de líquidos inflamables. Tu clasificación de riesgo es B. Comparte tu ubicación, por favor. Perfecto. He recibido la ubicación que compartiste, tu giro comercial, el cual es abarrotes, y ya clasificamos el riesgo. Ahora llenaré la solicitud por ti y avanzaremos con tu trámite. Recibido. Revisé tu comprobante de domicilio y cumple con los requisitos. Ahora muéstrame algunas fotos del local, por favor. Excelente. Veo que el lugar está quedando muy bien. He hecho una validación rápida de los documentos. Podemos avanzar. Y entonces, en un proceso más simple, sencillo, acompañamos al usuario a llenar su solicitud. Pero el llenar su solicitud no es un tema nada más de escribir, es un tema de resolver dudas. Por ejemplo, el simple hecho de conocer si almacenaba líquidos inflamables de tal volumen a tal volumen, solamente el saber eso daba pauta para poder identificar el negocio como una clasificación o la clasificación de riesgo del negocio, ¿no? Pero para hacer eso tenían que meterse a la documentación de otra dependencia a buscar cómo clasificar el riesgo de su negocio y era un show, ¿no? Y se podía resolver con una simple pregunta, ¿sí? Entonces, eventualmente hay muchas cosas dentro del proceso que estaba pues perdido o ahí diseminado por todos lados y que hacían la experiencia del usuario un fracaso. O sea, realmente era muy frustrante lograr abrir o tener esta licencia para abrir el negocio. Por lo tanto, pues esta frustración pues se resolvía yendo a resolver las dudas, a reclamar, a pedir información constantemente a una oficina física, ¿no? Pero todo esto puede ser mucho, mucho más ágil si lo hiciéramos o lo hiciéramos completamente diferente, ¿no? Ahora, esta plataforma. Muéstrame la solicitud de Juan. La solicitud de Juan se subió hace un día. Corresponde a abarrotes. Su nivel de riesgo es B. Su comprobante de domicilio y documentos cumplen con requisitos. La validación de uso de suelo fue aprobada sin comentarios. Sugiero aprobar solicitud. Esta plataforma debería ayudar a dos usuarios principales y la mayoría de las empresas diseñó para el obvio, ¿sí? El ciudadano. Pero quien también usa la plataforma es el administrativo, el que está detrás, el que está en gobierno, ¿sí? Y el que tiene que dar también de forma ágil y precisa información, avanzar, gestionar, administrar todos estos procesos. Si resolvíamos problemas para el ciudadano sin resolver los problemas del otro usuario principal, que era el administrativo, íbamos a quedar cortos. ¿Sí? Íbamos a quedar muy cortos. Y entonces iba a ser lo mismo, ¿sí? O no nos iba a dar el mismo resultado, ¿no? Soy Z. No soy un chatbot, soy un asistente avanzado que cuenta con funciones diferentes para cada parte del proceso. Entonces justo propusimos que este asistente nos ayudara a dar seguimiento con objetivos diferentes en cada fase del journey del usuario. Entonces, en la fase A, el objetivo del asistente es muy diferente que en la fase B. ¿Por qué? Porque en la fase A el usuario tenía ciertas necesidades, en la fase B otras necesidades y en la fase C y así va avanzando, ¿no? Pero justamente todo esto necesitábamos entenderlo y la única forma de entenderlo era pues vivir casi casi, ¿no? Porque de ahí podíamos ponernos en el zapato del usuario y por lo tanto ver los retos o las oportunidades de una mejor forma, ¿sí? Y de ahí diseñar mejor. Si nos vamos directamente a diseñar soluciones, podemos perder de vista el problema real y entonces estamos diseñando soluciones que no resolverán ese problema posiblemente, ¿no? ¿Ok? Y claro, hicimos una investigación súper profunda de todo el proceso, de todo el análisis, etcétera, pues para llegar a un resultado como esto, ¿no? Entonces, en términos generales,
esta es una de las formas que seguimos aplicando en diferentes proyectos. Ahorita tenemos proyectos que tienen que ver con temas de calidad e inocuidad de alimentos, con temas de comercio electrónico, con temas de manufactura y maquila, por ejemplo, de ofertas amadas en retail, etcétera. Hemos tenido proyectos de energía fotovoltaica, ¿no? Producción de energía fotovoltaica. Y son problemas muy diversos y muy diferentes, ¿sí? Pero al final siguen siendo problemas y la forma de resolver esos problemas es primeramente entendiéndolos. Una vez que los entendimos, podemos pensar en transformarlos. Para transformarlos sí necesitamos tener conocimientos básicos de qué es y cómo funciona AI. Ustedes no pueden transformar un proceso o un producto si no saben de manera general cómo funciona AI y qué es y para qué no, en dónde la podemos usar, ¿no? Entonces, mi recomendación es que traten de consumir información, incluso técnica, a un nivel. Posiblemente pues no la voy a usar técnicamente esta información, ¿no? Pero me va a servir para entender cómo funciona, ¿sí? Y si entiendo cómo funciona, tendré la capacidad o las ideas para decir, bueno, lo puedo usar así, ¿sí? Yo no soy técnico, ¿sí? No soy programador. Sí, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en innovación, he trabajado en proyectos de tecnología, pero finalmente mi trabajo es entender el problema y entender la tecnología a cierto nivel, a un nivel en el que me siento seguro como para poder decir, ¿sabes qué? Si se puede usar AI de esta forma. ¿Cómo lo desarrollamos? Tenemos un equipo, ¿no? Pero tengo que tener la capacidad de entender cómo funciona a cierto nivel la tecnología. Entonces, esa es una responsabilidad que creo que todos deberíamos tener ahora, ¿sí? Entender cómo funciona la tecnología, porque sí o sí, con eso podremos saber eventualmente cómo usarla, ¿sí? De una mejor forma y en qué momentos y cómo podemos pensar en transformar nuestros procesos y nuestros productos hacia justamente un producto AI First o una empresa AI First, ¿sí? Un poquito sobre eso quería platicarles. De ahí, digo, tengo muchas cosas más que contarles. Por ejemplo, al final este es un tema que tiene muchos retos relacionados a las personas. No es un tema tecnológico como tal. ¿Por qué? Porque las personas son los que están empleando la tecnología. La tecnología está evolucionando muy rápido. Los que no evolucionan muy rápido somos nosotros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros que desarrollamos soluciones basadas en inteligencia artificial, igual tenemos los mismos retos. Sí, tenemos los mismos retos que ustedes. Las cosas salen a cada rato, más cosas, muchos temas. Estamos metidos en la operación, tenemos que aprender de lo nuevo, tenemos que explorarlo, tenemos que darnos tiempo para ir cambiando nuestra mentalidad, para ir agilizando o cambiando nuestras habilidades, ir viendo cuáles son esas habilidades que vamos requiriendo, necesitamos ir desarrollándonos, ¿no? Y eventualmente ir, pues no a la par, porque pues está muy difícil ir a la par, pero seguir más o menos el ritmo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los días martes tenemos con un equipo pequeño de desarrollo, sesiones de performance. Separamos, por ejemplo, las sesiones estas de los dailies que tenemos con diferentes equipos y tenemos una sesión de performance que esta sesión de performance nos permite explorar y compartir los aprendizajes de la semana, pero sí hacemos, o sea, el equipo hace, nosotros hacemos, investigamos y ejecutamos y llegamos a compartir lo que aprendimos, ¿sí? Y de esta forma nos desafiamos, ajá, nos desafiamos el seguir aprendiendo, el seguir haciendo y ir cambiando la mentalidad, porque lo primero que tenemos que cambiar es, creo que el mindset y después las habilidades, ¿sí? Pero la mentalidad, si creemos que esto es difícil, va a ser difícil, ¿sí? Hasta que lo empecemos a consumir, que lo empecemos a usar y que cambiemos la mentalidad sobre esto, ¿no? Si se puede, todos están ahí
un poco más, un poco menos, ya empezando a hacer algunas cosas. Entonces esto es factible, ¿no? Esto es factible, requiere más esfuerzo, menos esfuerzo de algunas personas, está bien, es normal, ¿no? Pero primero ir cambiando la mentalidad. Y ahora, por ejemplo, yo escuché en una conferencia de OpenAI aquí en México a alguien que venía de otro país y decía, ellos estaban construyendo igual una empresa AI First con productos AI y decía, yo siempre me pregunto, ¿cómo puedo hacer esto con AI? ¿Cómo puedo hacer esto con AI? ¿Cómo puedo hacer esto con AI? ¿Sí? Es una forma de pensar completamente diferente. Él no está tomando o buscando cursos específicos cada cierto tiempo. Todos los días, en todas las acciones, está desafiándose para ver cómo puede hacer lo que hace con AI. ¿Sí? Y está cambiando su mentalidad primero. Y después está desarrollando habilidades. Pero primero está cambiando su mentalidad. ¿Sí? Y eso es una de las cosas más críticas, más importantes, ¿sí? Pero bueno, en términos generales es eso lo que quería compartirles. No sé si haya alguna duda, pregunta, comentarios. Voy a leer aquí de dónde nos acompañan también. Yo Así. tengo una duda, buenas tardes. Adelante, adelante. Adelante la chica primero. Nos acompañan de Coacalco, Estado de México, en la Universidad Simón Bolívar, Ciudad de México, perfecto, de Veracruz, ok, de Tecmilenio, Campus Guadalupe, de CUSUR, de Zapopan, de Sonora, de Guadalajara, padrísimo, buenísimo, de Toluca, yo viví en Toluca. Oye, tengo una duda Adelante. sobre, primero, antes mencionaba el expositor anterior que pagáramos una inteligencia artificial para no compartir nuestra información y tú mencionaste después que podíamos compartir la información. Bueno, de cierta manera lo entendí así como que podíamos hacer los datos públicos. Entonces, si pudieras precisar un poco más en ese Claro, aspecto. sí, Ahora es muy mira. diferente. Hola, hola. Cecilia, ¿vas a preguntar algo? Me parece que no. Si quieres, responde perdón, Carlos, disculpa. Claro, sí, es una buena pregunta y cabe resaltar porque son cosas diferentes. Una es usar AI y yo entregarle mi información y que las empresas que me están brindando el servicio de inteligencia artificial se queden con mis datos. Eso es lo que Manuel dijo, pues, no hagan. Si lo pagan, e incluso versiones pagadas, por ejemplo, Gemini, si no tiene la versión de Workspace, se queda con tus datos en versiones pagadas. ¿Sí? Si no es API, si no es Workspace. Y en ChatGPT hay una opción, en Cloud también hay una opción para habilitar o deshabilitar el entrenamiento con los datos propios, ¿no? Eso es lo que no hay que hacer, o sea, no hay que, hay que cuidar, hay que procurar que las empresas que nos dan los servicios de AI no se queden con nuestros datos, porque son relevantes, y más si están en una empresa y comparten datos de sus clientes, datos de la misma empresa, pues es muy riesgoso. ¿Hasta ahí esta está clara? Sí, está claro. La otra, la que yo menciono, es diferente. Están, las empresas estamos poniendo a disposición nuestros datos para nuestra gente, usando herramientas de AI, pero no permitiendo que las herramientas y las empresas de AI se queden con nuestros datos, ni entrenen a sus modelos con esos datos. Estamos poniendo a nuestra disposición a través de bases de datos, de archivos, de Markdown, de estructuras, organizaciones, etcétera, de disponibilidad vía API, muchas formas. Estamos poniendo a disposición datos que antes no eran muy comunes o empezaba a recabar esos datos que antes no eran muy comunes para ponerlos a disposición de nuestros equipos de trabajo, de nuestra gente, de nuestra empresa, con los controles que se necesitan, ¿sí? De seguridad para que esos datos no salgan fuera de
¿sí? Pero ponerlos a disposición es importante porque eventualmente con esos datos se pueden crear tools o herramientas que ayuden no solamente a una persona, sino a varias personas dentro de la empresa. ¿Sale? Esa es la ¿Podrías poner un diferencia. ejemplo? ¿Mande? ¿Podrías dar un ejemplo de eso Claro, último por que... ejemplo, las reuniones. Eh, si todos en mi empresa usan un note taker y se guardan las reuniones, entonces todas las llamadas, todas las reuniones que tengan las personas de mi empresa se almacenan en una base de datos en archivos, por ejemplo, Markdown, ¿no? Y estos son tipos de archivos que eventualmente pues, son más fáciles de consumir vía AI, ¿no? Y luego todos estos archivos están a disposición, tal vez vía API, para nosotros. Ajá. Y entonces nosotros podemos crear una aplicación o una herramienta, una tool que use estos archivos o eventualmente que revise los archivos de la semana y que nos dé un resumen, por ejemplo, de todo lo que hicimos cada equipo, los acuerdos, los avances más importantes y si estamos o no, por ejemplo, cumpliendo con la estrategia. ¿Sí? Y esta tool Ah, ok. la pudiera usar cualquiera del equipo, no es nada más para una persona, pues tal vez para varias personas del equipo, ¿sí? Pero puede haber otra tool que use los mismos datos, que lo que busque es aprender patrones, por ejemplo, de cómo trabaja nuestro equipo y qué áreas de oportunidad tiene, por ejemplo, ¿no? O si son reuniones con cliente, entonces que se identifiquen, por ejemplo, el tipo de clientes que nosotros comúnmente tratamos, ¿sí? Que analicemos, por ejemplo, cada una de los comentarios principales, relevantes, y que eventualmente la de todos los clientes los unamos y lo procesemos para gestionar acciones, ¿no? O sea que la data nos tiene que servir para algo. Ajá. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo o sea, recolectar la data y luego ponerla a disposición y luego crear tools, nos puede ayudar a cambiar la forma de trabajar y de operar de una empresa, ¿no? Ujú. Sí, ya quedó claro, gracias. Ok, muy bien. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, ¿qué están haciendo con AI? ¿Ya están implementando algo? De hecho, la mayoría de ellos, Carlos, justamente ya lo que están haciendo es implementar inteligencia artificial. Algunos más, algunos, pues justamente en este proceso. Pero chicos, pues ahora sí que, pues escuchémoslos, por favor, díganos, por ejemplo, aquí, nos dice Miley, nuestra idea es crear un asistente virtual. Miley, ¿nos quieres platicar un poco más al respecto, porfa? Gracias, Eddie. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros estamos entrando en la industria alimenticia. Entonces, la verdad es que generar una propuesta de valor centrada en la IA se nos complica. Sin embargo, generar que nosotros proporcionemos una educación nutricional basada en mucho en la parte de fermentados, creo que es una idea interesante, combinando recetas familiares con la parte de cuestiones nutricionales. Y así podemos generar como comunidad. Esa es la idea. Ok. Y ahí yo diría enfocarte en qué problema están tratando de resolver, ¿no? Ok, ¿Qué problema están tratando de resolver? ¿Cómo comúnmente se resuelve ese problema? Y que lo que ustedes construyan o diseñen sea una mejor forma de resolver ese problema, ¿no? Que la forma común o otras formas de resolver ese problema, ¿no? ok. Una de las cuestiones que tenemos en México es que justamente nuestra dieta es generalmente como muy ácida. Y eso es particularmente más o menos por por tu fenotipo
digamos que contigo empezaron los, bueno, no que te seas culpable, sino en tu generación se empezaron a propiciar los dulces agridulces, supongo. No caigamos en detalles, hago la aclaración. Este, dicho lo cual, tenemos como idea de que, ok, nos hablan mucho de los probióticos, pero hay como una idea intermedia y exactamente aquí es educar la nutrición, que no te puedes, que no necesariamente te tiene que salir tan caro y nuestro producto es ideal porque dentro de lo que cabe está generando una innovación a partir de un probiótico. Ok. Pero entonces el problema puede ser un problema importante. Claro, pero si yo O te sea, lo esa pongo como falta, Ujú. ajá, Bueno, a ver, e- en es, sí es, es la sensibilidad del sistema digestivo, ¿de acuerdo? Ese es el problema que estamos atacando a través de un untable que tiene, que tiene lactobacilos. ok, ok, súper, no, está buenísimo. Pero ven, aquí el problema digestivo puede tener un impacto muy grande en muchas personas y un impacto Así es. fuerte, no es cualquier cosa, ¿no? Y puede ser algo muy común. Yo siento que es algo que puede ser muy común y que muy pocos saben un poco de eso o no le dan Algo tan importancia. grave como que 8 de cada 10 personas en México tenemos problemas con el aparato Ándale. digestivo. Ok, buenísimo, ¿no? Es un problema grande, ¿no? Entonces, justo ustedes están haciendo un producto que va a ayudar a eso, ¿no? Un producto que es comestible, ¿no? Algo que se puede comer, ¿sí? Sí, Ok, probióticos o algo así, ¿no? Ok, lactobacilos. lactobacillus, ok. Y entonces, pero hay muchas formas de ayudar a resolver ese problema, ¿no? Uno puede ser con información, con guía, ¿no? Con un producto, con una dieta, en fin, hay muchas formas que se puede, en que se puede, con pastillas, ¿no? A lo mejor la no deseada, ¿no? O con suplementos, en fin, hay muchas formas en las que eventualmente las personas resuelven ese problema o se puede resolver ese problema, ¿no? Bien o mal, están algunas soluciones. Entonces, ¿cómo ustedes crean estas soluciones que en conjunto, pues, den mucho valor agregado y se diferencien de estas soluciones que eventualmente están en el mercado, ¿no? Pero es un problema grande, entonces seguramente hay mucho que hacer por ahí, ¿no? Entonces, pues está padre, está interesante. ¿Y ella y cómo les puede ayudar? Pues de muchas formas, ¿no? Sin embargo, si ustedes tienen data o información que le ayude a las personas para conocer en su día a día, sus dietas, en lo que comen, cómo les puede impactar y afectar posiblemente a sus problemas digestivos o a su digestión, y eso hace conciencia y la conciencia genera cambios y en fin, es una forma de ayudar, ¿no? Y si lo combinan con los productos que ustedes tienen, etcétera, y acompañamiento, está buenísimo, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Sí, no, con gusto. Muy bien, pues qué padre, pues muchísimas también felicidades por todo el trabajo que seguramente han hecho para eventualmente pues presentarlo en una competencia. Les deseo el mejor de los éxitos y pues nada, a seguir dando y a seguir generando impacto. Si tienen alguna duda o algún otro comentario, de todas maneras les voy a dejar aquí mi perfil de LinkedIn para que podamos ahí también cuando quieran, con gusto comunicarnos, ¿sale? Chicos, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Digo, aquí ya Carlos nos está dejando su LinkedIn. Por favor, los invito a que cualquier duda que tengan, pues igual lo puedan contactar a él. Carlos, como siempre, gracias por
Primero por esta charla, porque siempre es un gusto escucharte y poder aprender de ti. Igual aquí ya estuvimos tomando varias notas justamente de todo lo que nos mencionabas. Muy interesante lo que nos platicaste de este caso que generaron ahí en el gobierno de Zapopan, porque pues, siempre es un tema, ¿no? El tema de los papeles y de la burocracia. Entonces, qué padre que también pues, se logró automatizar este tema. Y pues en segundo lugar, Carlos, como siempre, pues gracias también por la apertura para que los Enacters te puedan estar, te puedan estar contactando y te puedan estar buscando. Y pues siempre también gracias por por no olvidar cuando tú también fuiste estudiante y cuando pues te tocó estar, al igual que a mí en algún momento aquí, ¿no? Preparándonos para la competencia nacional. Te estaremos invitando, por supuesto, Carlos, ya sabes, 23 y 24 de agosto, ahí en Ciudad de México, la competencia nacional de este año. Te estaremos haciendo llegar tu invitación más adelante. Y chicos, pues con esto terminamos la Academia en Actus de hoy. Justamente, pues tuvimos a dos expertos en el tema de inteligencia artificial. Am, Como se los hemos venido diciendo, y todos ya tienen los criterios de evaluación. Quien no, por favor, díganos para que se lo hagamos llegar. Pero justamente estos dos nuevos criterios que son el uso de inteligencia artificial para el tema de eficientar, optimizar sus proyectos, su modelo de negocios y el tema de marco legal que justamente estaremos viendo el siguiente miércoles en nuestra sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, saben que estamos para apoyarlos. Les agradecemos mucho, cada día ya más cerca de la competencia nacional. Síganse preparando mucho y pues seguimos en contacto. Carlos, muchísimas gracias de verdad. Sé que tu agenda está muy apretada y de verdad gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Mucho éxito. Gracias, Carlos. Gracias, Hasta luego. Carlos. Elizabeth, Muchas competencia gracias, hasta luego. nacional, 23 y 24 de agosto, acuérdense, Ciudad de México. Cuídense todos, chicos. Seguimos en contacto, que les vaya muy bien. Gracias.